La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Los dones del Espíritu Santo. Hablaremos hoy sobre el don de profecía, hablando ciertamente en la segunda parte de este interesante tema. En el programa anterior concluía, en tercer lugar, sobre la fuente de las profecías. Hay varias fuentes de profecía, pero la legítima es la que procede de Dios. Esa es la profecía legítima, poderosamente, que se debe totalmente recibir, creer y recibir. Hablaremos de la primer fuente. Hay que conocer estos tres espíritus. El primero es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega un papel totalmente como Dios. Y como Dios que es, ciertamente, Él estuvo activo en la creación. Según Génesis capítulo 1, verso 2, y también Job capítulo 33, verso 4, lo vemos activo de una forma sobrenatural, adornando los cielos y colocando también seres vivientes sobre las aguas. Imparte vida a las criaturas de Dios. Lo vemos claro a través de Génesis capítulo 2, verso 7, Job capítulo 33, verso 4 y Salmo 104, 30. Nos habla que Él imparte vida. Por Él subsistimos, por Él nos movemos por todas partes. Habla mediante la palabra. Cuando usted y yo escuchamos un sermón o escuchamos las enseñanzas o leemos la palabra misma, el Espíritu de Dios nos habla a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro entendimiento. Esto es el Espíritu Santo con relación a la creación y a la revelación. El Espíritu Santo en relación a Jesucristo lo vemos a través de sus obras. El Espíritu Santo jugó un papel poderosísimo y especial en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús fue concebido en María por el Espíritu Santo. Fue la obra del Espíritu de Dios en el vientre de María cuando ésta era una virgen. Y por lo tanto vemos lo que nos dice las Escrituras en el primer capítulo del libro de Mateo, capítulo 1 de Mateo, que es el primer libro ciertamente del Nuevo Testamento, en el verso 18, verso 20 al 23. Libro de Lucas, en el capítulo 1, verso 34, comenzando desde el verso 25 al 35. Encontramos el 100% la obra del Espíritu Santo en la vida de esta mujer llamada María, la Virgen María. Jesús fue lleno del Espíritu Santo cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río el Jordán. Nos declara Mateo capítulo 3, verso 16 y 17, Marcos capítulo 1, verso 12 y verso 13. Lucas capítulo 3, verso 21 al 22 y capítulo 4, verso 1 nos habla de ese bautismo en el Espíritu Santo después de haber salido de las aguas del río el Jordán. Jesús predicó en el Espíritu. Lo vemos a través del profeta Isaías capítulo 11, verso 2 al verso 4. Mateo nos habla un poco de esto, pero Isaías capítulo 61, verso 1 y 2 nos habla con mucha amplitud respecto a esto. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, versos 18 y 19,
nos habla ciertamente que predicó en el Espíritu. La Biblia nos habla que hizo milagros mediante el poder del Espíritu Santo. Se da cuenta entonces cuán grande es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es Dios mismo, es la tercera persona de la divinidad obrando milagros y prodigios. Según Isaías 61, verso 1, Mateo 12, verso 28, Lucas 11, 20 y Hechos 10, 38 nos habla que Cristo hizo milagros el 100% a través del Espíritu Santo. Promete también Jesús el Espíritu Santo como el consolador. Y la palabra consolador está hablando de otra persona aparte de Jesucristo y aparte del Padre Celestial. Entonces vemos a la luz de las Santas Escrituras que tanto hizo milagros mediante el poder del Espíritu Santo, pero también promete el Espíritu Santo como el consolador. En Juan capítulo 14, versos 15, 16 y 17. También vemos en este pasaje de Juan capítulo 10, capítulo 15, versos 26 al 27. Y Juan capítulo 16, versos 7 al 15. Ahí está la promesa del Espíritu de Dios para todos los que confiamos en Él. Además, Jesús habla que Él bautizará a los creyentes en el Espíritu Santo y fuego. Nos dice claramente Dios a través de su santa palabra. Marcos capítulo 1, verso 8, Mateo 3, 11 y Lucas 3, 16, Juan 1, 33 nos habla de este bautismo en fuego y Espíritu Santo. Además de esto, se entregó en la cruz Jesús por medio del Espíritu. A través del poder del Espíritu Santo, Él fue al Calvario para dar su vida en rescate nuestro. Bajo de ese poder, Cristo fue vencedor, venció la cruz, venció la muerte, venció el sepulcro, se levantó de ahí con victoria por el Espíritu de Dios. Dice Romanos capítulo 1, verso 4, y por lo tanto, vemos cómo Dios obró en Jesucristo a través del Espíritu y Él fue vencedor a través del Espíritu de Dios. Según Hebreos 9:14, fue resucitado por el Espíritu Santo. Según Romanos 1, 3 y 4, Romanos 8, verso 11, habla de esa resurrección de Jesucristo por el Espíritu Santo. También recibió del Padre el Espíritu. Según Juan capítulo 16, versos 5 al 14 y Hechos 2:33. Derramó el Espíritu sobre los creyentes, según Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Y también nos habla en el verso 33, verso 38 y 39, que es para todos los que creamos, para los padres, para los hijos, para cuanto Dios llamare, para cuantos los que están lejos. Para ellos también es el Espíritu de Dios. A la luz entonces de todos estos pasajes bíblicos entendemos el por qué debemos confiar en el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ciertamente es tan especial. Promete que el ministerio del Espíritu Santo fluirá a los creyentes. Por ejemplo, en Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, ríos de agua viva correrán en su interior. Verdades supremas registradas en las páginas de las Santas Escrituras respecto a este gran avivamiento en los creyentes. Es revelado por el Espíritu también a los creyentes. Es decir, que el Espíritu Santo se manifiesta para revelar las cosas que vienen, las que están aconteciendo. Le da entendimiento al creyente cómo sobreponerse a las luchas y a las pruebas y cómo ser más que vencedores. A la luz de la palabra de Dios encontramos esto en Juan capítulo 16, verso 13 al 15.
se entregó en la cruz por medio del Espíritu Santo. Lo vimos ya en Hebreos 9:14. Y además de esto, derramó el Espíritu sobre los creyentes, según Hechos que ya mencionamos, y es glorificado Jesucristo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su papel especial es exaltar el nombre de Jesucristo, darle la gloria, darle todo el honor y guiar cada individuo hacia Jesucristo para la salvación, para que tenga vida y vida en abundancia. Lo vemos claro a través de Juan capítulo 16, verso 13 al 14. Y el Espíritu ora por su regreso. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 22, verso 17, el Espíritu intercede que Jesucristo retorne a la faz de la tierra para establecer su reino en Jerusalén, para que Jerusalén se vuelva la capital universal, es decir, la capital del mundo entero. No será nunca más los Estados Unidos, ni tampoco Egipto, ni tampoco Roma. No será Roma la que será el imperio mundial, tampoco lo serán los rusos, ni tampoco serán los babilónicos. Nadie de las demás naciones del mundo, excepto Jerusalén, pasará por una eternidad siendo la capital principal. Cuando digo 1000 años, permanecerá Jerusalén siendo la capital mundial, que no será movida por nadie, porque Jesús será el rey y el virrey David. Alabado sea el Todopoderoso. El Espíritu Santo con relación a la iglesia. Vemos la obra del Espíritu Santo. Vive en la iglesia como su templo. El Espíritu Santo se mueve en esas congregaciones que son llenas de su presencia. Se goza sanando, restaurando, levantando, bendiciendo, haciendo milagros, prodigios, liberando las vidas. Cuando una iglesia es saturada con su Espíritu, el Espíritu se encarga totalmente de movilizarse para hacer maravillas gloriosas. Eso lo vemos en 1 Corintios 3:16, Efesios capítulo 2, verso 22, Ageo capítulo 2, verso 5. Se derrama como lluvia sobre la iglesia, desciende como lluvia temprana, como lluvia tardía a la presencia de Dios. No es que el Espíritu Santo sea agua, simplemente agua, sino se manifiesta como agua, aunque es la fuente que salta para vida eterna ciertamente, pero hablando en términos espirituales, el alma sediente es saciada al 100% con su presencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo vemos en Hechos 1:5, Hechos 2, verso 1 al 4, verso 16 al 21. Isaías capítulo 32, verso 15, habla de esta fuente poderosa que hace ciertamente de los desiertos lugares de manantial de agua abundante, donde los pastos, las flores, donde se levantan cosechas poderosas a través de esta agua sublime. Hablando del Espíritu, vemos hoy tantas iglesias florecientes, megas iglesias que anteriormente fueron desiertos espirituales, pero una vez descendió la poderosa presencia del Dios en espíritu, entonces la iglesia se ha vuelto creciente, poderosa y gloriosa. Alabado sea el Todopoderoso. Además, le habla a la iglesia, se dirige a la iglesia porque Él es una persona. Él tiene el comando de la iglesia de Cristo. Y Él es el que establece hombres y mujeres para pastorear, para enseñar, para instruir. Lo vemos a la luz de las Escrituras en Apocalipsis 2:7, verso 11, verso 17, verso 27. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 6. Y vemos en el verso 3 y 22.
que es Él el que habla a la iglesia y el que amonesta a los ministros, el que prepara a los ministros. Alabado sea Cristo. Crea el 100% la armonía, la comunión de los creyentes en la iglesia. Solo vemos claro en 2 de Corintios capítulo 13 verso 14, Filipenses capítulo 2 verso 1, donde habla de esa unidad. Entonces, debemos tener la plena confianza de atender al llamado y a la preparación y al envío del Espíritu Santo para que podamos ser de bendición a otros, pero debemos anhelarlo el 100% en nuestras vidas para ser prosperados y ser bendecidos poderosamente. Alabado sea Cristo. Eso lo encontramos claro en Efesios capítulo 4, verso 4, 1 de Corintios 12, verso 13, nos habla esa verdad suprema. Además, une a la iglesia. No solamente crea la comunión en la iglesia, sino que une a la iglesia, la pone en armonía, en esa paz alta, gloriosa y sublime. Cuán importante es. También da dones a la iglesia para ser edificada, como hemos venido hablando. Ahora, recuerde que la fuente de la profecía genuina viene de esta persona gloriosa de la divinidad, llamado el Dios Espíritu Santo. En Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies, dice el apóstol Juan, para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía correcta es el espíritu de Jesús. Ahora Juan, después que recibe las revelaciones en cuanto a los juicios y a los planes santos de Dios para su pueblo y los juicios terribles para los impíos, Juan ciertamente se hincó frente al ángel que le daba la visión. Y entonces el ángel le dijo, no lo hagas, no te doblegues ante mí, no dobles rodillas, no me adores. Si estos seres angelicales no se dejan adorar, no debemos adorarlos porque ellos no son llamados a que los adoremos. Debemos adorar a Jesucristo y a su Espíritu. A Él sí debemos adorar con todo el corazón y con toda la sinceridad. En 1 de Juan, capítulo 5, verso 6, dice Juan, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque Él es el Espíritu de verdad. Una vez more el Espíritu de verdad en el corazón de todos los evangélicos, entonces no habrá problema que se introduzca la mentira, porque todos poseemos espíritu de verdad. Y a través de las Escrituras conocemos la verdad y somos prosperados por esa verdad gloriosa y suprema. En segundo lugar, está el espíritu satánico. Los espíritus satánicos se mueven también en toda la faz de la tierra, pero son espíritus engañadores y destructivos. Isaías capítulo 8, verso 19 al 20 nos habla un poco de esto. Si os dijeren, preguntad a los encantadores, a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Es decir, lo que está diciendo aquí, no debemos consultar a los adivinos, a los agoreros. No debemos consultar a los que dicen que leen las manos
o los que le adivinan la buena suerte o la mala suerte. No debemos consultarlos, tampoco consultar los muertos por los vivos, de ninguna manera. No debemos consultarlos, porque son espíritus engañadores. Satanás sabe imitar las voces completamente de personas que ya murieron. Él sabe completamente remedarlas. Él sabe imitarlas, pero es pura mentira, no es verdad. Lo que habla ahí es la fuente demoníaca. Es Satanás mismo engañando y arrastrando a multitudes de personas. Lastimosamente, que aún hay locutores, periodistas, hay personas que están en la televisión que ya han sido engañados. Constantemente están consultando a los brujos, a los adivinos, a los agoreros. Mas la palabra del Señor dice: no consultes a esa clase de espíritus, porque serás arrastrado al engaño y por último a la condenación. En el capítulo 8 de Isaías, verso 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no están conforme a la ley y al testimonio de la palabra de Dios, es que esas personas que consultan a los brujos, a los adivinos, y aún los mismos adivinos, brujos, agoreros, están totalmente engañados por el mismo príncipe de las tinieblas. En Primero de Reyes, capítulo 22, verso 22, él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún los conseguirás. Ve pues y hazlo así. Esto es un hombre que no andaba derecho, el rey Acaz, que no andaba derecho ante los ojos de Dios. Satanás se había infiltrado en un grupo de personas que no eran genuinos, no eran pueblo genuino, eran personas que estaban infiltradas, que no tenían el Espíritu de Dios, no estaba la presencia de Dios, sino que espíritu de adivinación los estaba gobernando y los estaba arrastrando al engaño. Este mismo espíritu se metió en toda la boca de esos falsos profetas y comenzó a engañar el 100% a este rey, de tal manera que no creyó a la palabra profética que dio el correcto profeta de Dios. Y como no creyó a la palabra correcta por el profeta correcto de Dios, fue arrastrado por 400 profetas mentirosos. Y entonces Acaz pereció engañado, pereció arrastrado por la mentira y se fue rumbo a la condenación. En Hechos capítulo 16, versículo 17 habla: esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anunciamos el camino de salvación. Este espíritu parecía hablar lo correcto y en cierto modo estaba diciendo lo correcto, pero como era el diablo, y el diablo es un mentiroso, es un engañador, Pablo se enfadó por la misma razón que repetía y repetía todos los días la misma canción. Pablo se da vuelta y le dice: espíritu inmundo de adivinación, sal de ella y no regreses. Y al instante el espíritu de adivinación se apartó de esa mujer, dice claro la Biblia. Entonces se enojó Pablo y reprendió al diablo adivinador y se apartó de la mujer. Y ahora en el libro de Apocalipsis 21:8 dice claro cuál es el fin de todos estos espíritus inmundos y de todos sus siervos y de todos los que son engañados. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es la palabra de Dios directamente para aquellos que no quieren convertirse a Dios. Y es decir, a los que escuchan esta clase de espíritus demoníacos, son arrastrados a la eterna perdición. Otro espíritu que hay que tenerle cuidado es el espíritu humano. En Hebreos capítulo 4, verso 12, se nos habla que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Además de esto, dice claro, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y agrega, las coyunturas y los tuétanos disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es el espíritu ciertamente humano, que traspasa la palabra de Dios, la traspasa al espíritu humano. Queridos oyentes, primero de Tesalonicenses 5:23 nos habla con claridad y con rectitud. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje habla que Dios santifica al hombre en las tres áreas de su vida: cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando no es santificado, ese espíritu se vuelve perverso. Por último, dice Jeremías 23:16, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Hay que tener cuidado entonces, lo vamos a explicar con más detalles en el programa que sigue. Padre, gracias por esta gran multitud de hombres y mujeres jóvenes que están en sintonía de este programa hoy. Los bendigo con todo mi corazón en tu nombre. Y sean benditos, prosperados, sean guiados, y mantén, Señor, tu presencia a través de tu Espíritu en ellos. Salva al que han de ser salvos, sana a los que han de ser sanos ahora mismo, Dios. En el nombre de Jesús, te doy la gloria y te doy la alabanza. Pero envía hambre y sed de ser bautizados con fuego y Espíritu Santo por medio de Jesucristo. En el nombre de Jesús te doy gracias por ello, Dios. Amén y amén. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.